Buenas noches. El día de hoy continuaremos con la lectura de Harry Potter y la Orden del Fénix en el capítulo 28, que lleva de título El peor recuerdo de Snape. Y el capítulo dice más o menos así. Por orden de la ministra de Magia, Dolores Jane Umbridge, Suma Inquisidora, sustituye a Albus Dumbledore como director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Esta orden se ajusta al decreto de enseñanza número 28, firmado Cornelius Oswald Fudge, ministro de Magia. Los carteles habían aparecido en el colegio durante la noche, pero eso no explicaba cómo era posible de que todo el mundo, sin exceptuar a nadie en el castillo, supiera que Dumbledore había burlado a dos aurores, a la Suma Inquisidora, al ministro de Magia y a su asistente junior, y había escapado, fuera donde fuese. Harry comprobaba que el único tema de conversación era la huida de Dumbledore, y pese a que algunos de los detalles se había modificado al volverlos a contar, Harry oyó cómo la alumna de segundo aseguraba a otra que Fudge estaba internado en el hospital de San Mungo con una calabaza por cabeza. Resultaba sorprendente lo preciso que era el resto de información que tenían. Todos sabían, por ejemplo, que Harry y Marietta habían sido los únicos estudiantes que habían presenciado la escena en el despacho de Dumbledore, pero como Marietta estaba en la enfermería, Harry se vio asediado por sus compañeros que le pedían el relato de primera mano. Dumbledore no tardará en volver, aseguró Ernie Macmillan con aplomo cuando regresaba de herbología. Tras escuchar atentamente la historia de Harry. Cuando estábamos en segundo no consiguieron alejarlo de aquí mucho tiempo, y esta vez tampoco lo conseguirán. El fraile gordo me lo ha dicho. Adoptó un tono confidencial y bajó la voz de modo de que Harry, Ron y Hermione tuvieron que acercarse más para oírlo. Que anoche el profesor Umbridge trató de entrar al despacho del director después de buscar a Dumbledore por todos los rincones del castillo y los jardines, pero la gárgola no se apartó de la puerta. El despacho se había cerrado para impedirle la entrada. Harry sonrió con suficiencia. Por lo visto, un berrinche de miedo. Sí, sí, seguro que le habría encantado sentarse en el despacho del director, dijo Hermione con rabia mientras subía por la escalera de piedra hacia el vestíbulo. No soportó la prepotencia con que trataba a los demás profesores, la muy estúpida, engreída y arrogante. A ver, Granger, ¿cómo termina esa frase? Draco Malfoy salió deslizándose por detrás de la puerta, seguido de Crabbe y Goyle. La malicia iluminaba su pálido y anguloso rostro. Me temo que tendré que descontarle unos cuantos puntos a Gryffindor y a Hufflepuff, sentenció arrastrando las palabras. Los prefectos no les pueden quitar puntos a sus colegas, Malfoy, saltó Ernie de inmediato. Ya sé que los prefectos no pueden descontarle puntos a otros, dijo Malfoy desdeñosamente. Crabbe y Goyle rieron por lo bajo, pero los miembros de la brigada inquisitorial... ¿La qué? Exclamó Hermione con esperanza. La brigada inquisitorial, Granger, repitió Malfoy y señaló una B y una I diminutas plateadas que llevaba en la túnica debajo de la insignia del prefecto. Un selecto grupo de estudiantes que apoya al Ministerio de Magia, cuidadosamente seleccionados por la profesora Umbridge. Los miembros de la brigada inquisitorial tienen la autoridad para descontar puntos, así que Granger, a ti te voy a quitar 5 por hacer comentarios groseros sobre la maestra nueva directora. Macmillan, 5 puntos menos por llevarme la contraria. A ti y a ti otros 5 porque me caes mal, Potter. Weasley, llevas la camisa fuera de los pantalones, tendré que quitarte 5 puntos por eso. Ah, sí, y se me olvidaba, eres una sangre sucia, Granger. 10 puntos menos. Ron sacó su varita mágica, pero Hermione lo apartó y susurró. Quieto. Una actitud muy prudente, Granger, musitó Malfoy. Nueva directora, nuevas reglas. Pórtense bien. Pipote, Rey Weasley. Y dicho eso se alejó riendo a carcajadas con Crabbe y Goyle. Está alardeando, dijo Ernie muy afligido. No puede ser que esté autorizado para descontar puntos. Eso sería ridículo. Desmontaría por completo el sistema de prefectos. Pero Harry, Ron y Hermione habían girado automáticamente la cabeza hacia los gigantescos relojes de arena detrás. Registraban los puntos de las cajas. Aquella mañana Gryffindor y Ravenclaw iban empatados a la cabeza mientras ellos miraban unas cuantas gemas que ascendieron
con lo que los disminuyeron las que habían en la parte inferior de los relojes en ambas casas. El único reloj de arena que no cambió fue el de Slytherin, lleno de esmeraldas. «¿Lo han visto, verdad?», comentó Fred. Él y George habían bajado por la escalera de mármol y se reunieron con Ron, Harry y Hermione y Ernie frente a los relojes de arena. «Malfoy acaba de descontarnos 50 puntos», explicó Harry furioso, mientras unas cuantas gemas más pasaban a la parte inferior a la superior del reloj de arena de Gryffindor. «Sí, Montage también ha intentado jugárnosla en el recreo», aseguró George. «¿Qué quieres decir con que lo ha intentado?», preguntó rápidamente Ron. «No ha podido pronunciar todas las palabras», explicó Fred, «porque lo hemos metido de cabeza en el armario evanescente del primer piso». Hermione estaba horrorizada. «Ahora sí que se han metido en un buen lío». «No hasta que Montage reaparezca. Y pueden pasar semanas. No sé a dónde lo hemos enviado», comentó Fred, impasible. «Además, hemos decidido que ya no nos importa meternos en líos». «¿Les ha importado alguna vez?». «Claro que sí», respondió George. Nunca nos han expulsado, ¿no?». «Siempre hemos sabido cuando teníamos que parar», añadió Fred. «A veces nos hemos pasado un poquito de la raya», admitió su gemelo. «Pero si siempre hemos parado antes de causar un verdadero caos», dijo Fred. «¿Y ahora?», inquirió Ron vacilante. «Pues ahora», empezó George. «¿Que no está Dumbledore?», siguió Fred. «Creemos que un poco de caos», continuó George, «es precisamente lo que necesita nuestra querida nueva directora», concluyó Fred. «No lo hagan», susurró Hermione. «No lo hagan de verdad. ¿No ven que le encantaría tener el pretexto para expulsarlos?». «Veo que no has entendido, Hermione», dijo Fred, sonriente. «Ya no nos importa que nos expulsen. Nos marcharíamos ahora mismo por nuestro propio pie si no estuviéramos decididos a hacer algo por Dumbledore». Bueno, miró su reloj. «La fase 1 está a punto de empezar. Yo en su lugar entraría en el gran comedor y así los profesores sabrían que no han tenido nada que ver». «¿Nada que ver con qué?», se extrañó Hermione alarmada. «Ya lo verás», contestó George. «Y ahora corran». Los gemelos se dieron vuelta y se perdieron entre la multitud que descendía por la escalera hacia el comedor. Ernie, muy desconcertado, murmuró algo sobre los deberes de transformaciones que no había terminado y se escabulló. «Miren, creo que deberíamos largarnos de aquí», opinó Hermione con nerviosismo. «Por si acaso». «De acuerdo», admitió Ron, y los tres se encaminaron hacia las puertas del gran comedor, pero cuando Harry apenas había vislumbrado el techo de aquel día porque se deslizaban unas nubes blancas, alguien le dio unos golpecitos en el hombro y al girarse casi chocó contra la cara de Filch, el conserje. Harry se apresuró a dar unos cuantos pasos hacia atrás. A Filch era mejor moverlo desde lejos. «La directora quiere verte, Potter», dijo el hombre con una sarcástica sonrisa. «No he sido yo», repuso Harry maquinalmente, preguntándose qué podía ser eso que planeaba Fred y George. Los carrillos de Filch temblaron, sacudidos por una risa silenciosa. «Tienes remordimientos de conciencia, ¿eh?», comentó entre resuellos. «Sígueme». Harry miró a Ron y Hermione, que parecían preocupados, y luego se encogió de hombros y siguió a Filch por el vestíbulo, contra la marea de estudiantes hambrientos. Filch estaba de buen humor poco habitual en él. Tarareaba con la boca cerrada mientras subían por las escaleras de mármol. Cuando llegaron al primer rellano, el conserje dijo: «Las cosas están cambiando, Potter». «Ya lo he notado», repuso Harry con frialdad. «Sí, llevo años diciéndole a Dumbledore que es demasiado blando con ustedes», le contó el conserje chasqueando la lengua con desprecio. «Ustedes, pequeñas bestias inmundas, nunca habrían tirado bombas fétidas si hubiera estado autorizado para azotar hasta dejarlos en carne viva, ¿verdad que no? A nadie se le habría ocurrido lanzar discos voladores con colmillos por los pasillos si yo hubiera podido colgarlos por los tobillos en mi despacho, ¿verdad que no? Pero cuando entré en vigor el decreto de enseñanza número 29, Potter podrá hacer todas esas cosas. La nueva directora ha pedido el permiso al ministro que firme una orden para expulsar a pibes. Sí, ya lo creo. Las cosas van a ser muy diferentes de aquí ahora en adelante que ella está al mando». Era evidente que la profesora Umbridge había hecho todo lo posible por ganarse la simpatía de Filch, pensó Harry, y lo peor era que seguramente el conserje resultaría un arma muy útil,
Podría decirse que nadie conocía las escondites y los pasadillos secretos del colegio después de los gemelos Weasley como él. Ya hemos llegado, indicó Filch sonriendo con malicia a Harry mientras daba 3 golpes en la puerta del despacho de la profesora Umbridge y la abría. Le traigo a Potter, señora. El despacho de la profesora Umbridge, con el que Harry ya había familiarizado tras sus numerosos castigos, estaba igual que siempre. La única excepción era el enorme bloque de madera que había en la parte delantera de su mesa, con unas letras doradas que rezaban: Directora. Además, la saeta de fuego de Harry y las barredoras de Fred y George estaban atadas con cadenas y a su vez aseguradas con candados a una sólida barra de hierro que había en la pared. Detrás de la mesa, al verlas, Harry sintió una punzada de dolor. La profesora Umbridge estaba sentada detrás de la mesa, muy ocupada escribiendo en un trozo de pergamino rosa, pero levantó la cabeza y mostró una amplia sonrisa al verlos entrar. Gracias, Argus, dijo con dulzura. De nada, señora, repuso Filch, que se inclinó con todo lo que le permitió su reumatismo y salió caminando hacia atrás. Siéntate, le indicó a Harry la profesora Umbridge de manera cortante, señalando una silla. El chico se sentó y la profesora siguió escribiendo. Harry se fijó en los feos gatitos que retozaban en los platos que la profesora Umbridge tenía colgados en la pared, y se preguntó qué nueva y espeluznante sorpresa tendría preparada. Bueno, dijo la profesora mientras dejaba la pluma encima de la mesa, parecía un sapo a punto de engullir una mosca especialmente sabrosa. ¿Qué te apetece beber? ¿Cómo dice? Preguntó Harry, convencido de lo que si había oído bien. ¿Qué te apetece beber, Potter? Repitió ella, ampliando aún más su sonrisa. ¿Té? ¿Café? ¿Jugo de calabaza? Cada vez que nombraba una bebida daba una sacudida con una corta varita mágica, y una taza o un vaso aparecía sobre su mesa. Nada, gracias, contestó Harry. Quiero que tomes algo conmigo, insistió la profesora con una voz peligrosamente dulce. Elige. Bueno, pues té, decidió él encogiéndose de hombros. La profesora Umbridge se levantó, se colocó a espaldas de Harry y con mucha parsimonia añadió leche a la taza y entonces pasó junto a la mesa con la taza en la mano, sonriendo con una ternura siniestra. Toma, dijo y le dio la taza. Bébetelo antes que se enfríe, ¿de acuerdo? Muy bien, Potter. Me ha parecido oportuno mantenerte una breve charla contigo después de los lamentables sucesos ocurridos anoche. Harry no dijo nada. La profesora Umbridge volvió a sentarse en una silla y esperó. Se produjo una larga pausa que la bruja interrumpió diciendo con jovialidad: Pero, si no te estás bebiendo el té. Harry se llevó la taza a los labios y de repente la bajó. Uno de los horribles gatitos pintados de la profesora Umbridge tenía unos enormes y redondos ojos azules, como el ojo mágico de Ojo Loco Moody, y a Harry le dio por pensar qué diría Ojo Loco si se enterara de que él había bebido té ofrecido por un enemigo declarado. ¿Qué pasa? Preguntó la profesora Umbridge, que seguía observando. ¿Quieres azúcar? No, respondió Harry. Volvió a llevarse la taza a los labios y fingió que bebía un sorbo, aunque mantuvo la boca firmemente cerrada. La sonrisa de la profesora Umbridge se ensanchó. Así me gusta, susurró. Estupendo. Veamos. Se inclinó un poco hacia adelante. ¿Dónde está Albus Dumbledore? No tengo idea, respondió Harry sin vacilar. Bebe, bebe, lo animó la profesora Umbridge sin dejar de sonreír. Dejemos de juegos infantiles, Potter. Sé perfectamente que sabes a dónde ha ido. Dumbledore y tú están juntos desde el asunto desde el principio. Piensa tus intereses, Potter. No sé dónde está. Harry fingió que volvía a beber. Está bien, aceptó la profesora Umbridge contrariada. En ese caso, haz el favor de decirme dónde está Sirius Black. Harry notó una opresión en el estómago. Le tembló la mano con que sujetaba la taza de té que repiqueteó contra el platillo. Se llevó una vez más la taza a la boca con los labios apretados, y unas gotas de líquido caliente se derramaron por su túnica. No lo sé, aseguró, precipitadamente. Permíteme recordarte, Potter, comentó la profesora Umbridge, que fui yo quien estuvo a punto de atrapar al criminal Black en la chimenea de Gryffindor en octubre. Sé perfectamente que estaba hablando contigo, y si tuviera alguna prueba, ninguno de los dos andaría suelto ahora. Te lo advierto. Te preguntaré una vez más. Potter, ¿dónde está Sirius Black? Ni idea, aseguró Harry en voz alta. No tengo ni la más remota idea.
Se miraron fijamente tanto rato que Harry sintió que le lloraban los ojos. Entonces la profesora Umbridge se levantó. Muy bien, Potter. Esta vez confiaré en tu palabra, pero te lo advierto. El ministerio me respalda. Todos los canales de comunicación de entrada y salida del colegio están vigilados. Hay un regulador de la red Flu que vigila todas las chimeneas de Hogwarts, excepto la mía, por supuesto. Mi brigada inquisitorial abre y lee todo el correo lechucil que entra y sale del castillo, y el señor Filch vigila todos los pasadillos secretos de entrada y salida del castillo. Si encuentro la más mínima prueba de que... ¡Pum! El suelo del despacho tembló. La profesora Umbridge se desplazó hacia un lado y se sujetó a la mesa, impresionada. ¿Qué ha sido eso? Miraba hacia la puerta. Harry aprovechó la ocasión para vaciar la taza de té casi llena en el jarrón de flores secas que tenía más cerca. Oía que la gente corría y gritaban varios pisos más abajo. «Vuelve al comedor, Potter», gritó la profesora Umbridge, levantando la varita y saliendo muy deprisa del despacho. Harry le dio unos segundos de ventaja y salió tras ella para ver cuál era el origen de tanto alboroto. No le costó mucho averiguarlo. Un piso más abajo reinaba el caos absoluto. Alguien, y Harry tenía una idea bastante cercana de quién se trataba, había hecho explotar lo que parecía un enorme cajón de fuegos artificiales encantados. Por los pasillos revoloteaban dragones compuestos de chispas verdes y doradas que desprendían fogonazos y producían potentes explosiones. Girándulas de color rosa fosforito de 1,5 metros de diámetro pasaban zumbando como platillos volantes. Cohetes con largas colas de brillantes estrellas plateadas rebotaban contra las paredes. Las bengalas escribían palabrotas en el aire. Los petardos explotaban como minas allá donde Harry mirara, y en lugar de consumirse y apagarse por poco, esos milagros pirotécnicos parecían adquirir cada vez más fuerza y energía. Filch y la profesora Umbridge estaban de pie petrificados en la mitad de la escalera. Mientras Harry contemplaba el espectáculo, una de las girándolas más grandes, por lo visto, decidió que lo que necesitaban era más espacio para maniobrar, y fue dando vueltas hacia donde estaba la profesora Umbridge y el conserje, emitiendo un siniestro «¡Ium!». Ambos gritaron de miedo y se agacharon y la girándola salió volando por la ventana que tenían detrás y fue a parar a los jardines. Entretanto, varios dragones y un enorme murciélago de color morado que humeaba amenazadoramente aprovecharon que había una puerta abierta al final del pasillo para excavar por ella hacia el segundo piso. «¡Corra, Filch, corra!», gritó la profesora Umbridge. «Si no hacemos algo, se dispersarán por todo el colegio. ¡Desmainus!». Un chorro de luz roja salió del extremo de su varita y fue a parar contra uno de los cohetes. En lugar de quedar separado en el aire, este explotó con tanta fuerza que hizo un agujero en el cuadro de la bruja de aspecto bobalicón. Retratada en medio del prado, la bruja corrió a refugiarse justo a tiempo y apareció unos segundos más tarde apretujada en el cuadro de al lado, donde un par de magos que jugaban a las cartas se levantaron rápidamente para dejarle sitio. «¡No los aturda, Filch!», gritó furiosa la profesora Umbridge, como si el conjuro lo hubiera pronunciado él. «Como usted diga, señora», exclamó resollando el conserje, quien, siendo un squib, jamás habría podido aturdir aquellos fuegos artificiales. Corrió hacia un armario cercano, sacó de él una escoba y empezó a golpear con ella los fuegos artificiales. Unos segundos más tarde, la parte delantera de la escoba estaba en llamas. Harry ya había visto suficiente. Riendo se agachó cuanto pudo, corrió hacia la puerta, que sabía que estaba un poco más allá, oculta detrás de un tapiz, y entró por ella. Ahí encontró a Fred y a George que, escondidos, escuchaban los gritos de la profesora Umbridge y de Filch e intentaban contener la risa. «Impresionante», admitió Harry en voz baja sonriendo. «Verdaderamente impresionante. El doctor Filibuster va a tener que cerrar su negocio, seguro». «Gracias», susurró George, y se secó las lágrimas de la risa de la cara. «Ah, espero que ahora intente un hechizo desvanecedor. Se multiplicarán por 10 cada vez que lo intentas». Aquella tarde los fuegos artificiales siguieron ardiendo y extendiéndose por el colegio, pese a que ocasionaron graves trastornos, sobre todo por los petardos, y a otros profesores no les pareció importarles mucho. «Vaya», exclamó la profesora McGonagall con sarcasmo cuando uno de los dragones entró en su clase y se puso a volar describiendo círculos y lanzó sonores estallidos y llamaradas. «Señorita Brown, ¿le importaría ir al despacho de la directora e informarle que un dragón se ha escapado y ha entrado a nuestra aula?» El resultado de aquel desbarajuste fue que la profesora Umbridge se pasó la primera tarde como directora corriendo por el colegio y acudiendo
a los llamamientos de los otros profesores, ninguno de los cuales parecía capaz de echar de su aula los fuegos artificiales sin su ayuda. Cuando sonó la última campana y volvían a la torre de Gryffindor con sus mochilas, Harry vio con inmensa satisfacción que la profesora Umbridge, completamente despeinada y cubierta de hollín, salía tambaleándose y sudorosa del aula del profesor Flitwick. «Muchas gracias, profesora», decía el profesor Flitwick con su aguda vocecilla. «Me habría librado yo mismo de las bengalas, por supuesto, pero no estaba seguro si tenía la autoridad para hacerlo». Y radiante de alegría le dio con la puerta de la clase en las narices. Aquella noche Fred y George fueron los héroes de la sala común de Gryffindor. Hasta Hermione se abrió paso entre la emocionada multitud para felicitarlos. «Han sido fuegos artificiales maravillosos», dijo con admiración. «Gracias», le repuso George, sorprendido y complacido. «Son los magifuegos salvajes, Weasley. El único problema es que hemos gastado todas nuestras existencias. Ahora tendremos que volver a empezar de cero». «Pero ha valido la pena», añadió Fred mientras anotaban los pedidos que se le hacían los vociferantes alumnos de Gryffindor. «Si quieres apuntarte en la lista de espera, Hermione, la magicaja sencilla vale 5 galeones y la deflagración deluxe 20». Hermione volvió a la mesa donde estaban sentados Harry y Ron, que observaban sus mochilas, como si tuvieran esperanza de que sus deberes salieran de ellas y empezaran a hacerse solos. «¿Por qué no nos tomamos una noche libre?», les propuso Hermione alegremente, y un cohete de cola plateada pasó zumbando al lado de la ventana. «Al fin y al cabo, las vacaciones de Pascua empiezan el viernes. Ya tenemos tiempo para estudiar». «¿Te encuentras bien?», le preguntó Ron mirándola con incredulidad. «Ahora que lo dices», comentó Hermione muy contenta, «¿saben una cosa? Creo que me siento un poco rebelde». Harry seguía oyendo los lejanos estallidos de los petardos que habían escapado. Cuando él y Ron subieron a acostarse una hora más tarde, y cuando ya se habían desvestido, una bengala pasó flotando junto a la torre y dibujó claramente la palabra caca. Harry se metió en la cama bostezando y se había quitado las gafas, y cada vez que pasaba un cohete al otro lado de la ventana veía un bello y misterioso rastro borroso, como nubes chispeantes contra el negro cielo. Se tumbó sobre un costado y se preguntó qué pasaría la profesora Umbridge de su primer día en el puesto de Dumbledore, y cómo reaccionaría Fudge al enterarse que el colegio se había pasado casi toda la jornada en el caos más absoluto. Harry cerró los ojos y sonrió. Parecía que las explosiones y los silbidos de los fuegos artificiales que habían salido disparados hacia los jardines cada vez eran más lejanos, o quizás fuera que él se alejaba a toda velocidad de ellos. Había ido a parar al pasillo que conducía al departamento de ministerios. Corrían hacia la puerta negra. «¡Que se abra! ¡Que se abra!». La puerta se abría. Harry estaba dentro de la sala circular rodeada de las puertas. La cruzaba, ponía la mano sobre la puerta idéntica y ésta se abría hacia adentro. Ahora estaba en una habitación larga y rectangular donde se oía un extraño chasquido mecánico. En las paredes había motas de luz que se movían, pero Harry no detenía a investigar de dónde provenían. Tenía que continuar. Había la puerta del fondo, y ésta también se abría cuando Harry la tocaba. Ahora se hallaba en una habitación en penumbra, alta y espaciosa como una iglesia, donde solamente las hileras y más hileras de altísimas estanterías, llenas de pequeñas y polvorientas esferas de cristal soplado. Harry estaba emocionado y el corazón le latía muy deprisa. Sabía dónde tenía que ir. Echaba a correr, pero sus pasos no hacían ruido en el enorme desierto del recinto. Había algo en aquella habitación que él deseaba más que nada en el mundo, algo que quería o alguien más querría. Le dolía la cicatriz. ¡Pum! Harry despertó al instante. Aturdido y furioso se oían las risas en el dormitorio. «¡Genial!», exclamó Seamus, cuya silueta se destacaba contra la ventana. «Creo que una girándula ha chocado contra un cohete y se ha funcionado. No se lo pierdan». Harry oyó que Ron y Dean se levantaban de la cama para verlo mejor. Él se quedó quieto y callado mientras transmitía el dolor de la cicatriz y se le pasaba la decepción. Le parecía que se habría privado de un placer fabuloso en el último momento. Esa vez ha estado muy cerca. En esos momentos, unos retumbantes chillidos alados de color rosa, unos deslumbrantes cochinillos alados de color rosa y plateado volaban al otro lado de las ventanas de la torre de Gryffindor.
Harry se quedó tumbado escuchando los gritos de admiración de los alumnos de su casa en los dormitorios de abajo, pero se le encogió el estómago al recordar que al día siguiente tenía clase de oclumancia. Harry pasó todo el día siguiente temiendo que iba a decirle a Snape. Si se enteraba de hasta dónde había entrado en el departamento de ministerios en su último sueño, se dio cuenta, arrepentido, que no había practicado oclumancia ni una sola vez desde su última clase. Pero habían pasado demasiadas cosas desde que Dumbledore se había marchado. Estaba seguro de que no habría podido vaciar su mente aunque lo hubiera intentado. Sin embargo, dudaba de que Snape aceptara eso como excusa. Aquel día intentó practicar un poco durante las clases, pero no sirvió de nada. Hermione no paraba de preguntarle qué le ocurría cada vez que él se quedaba callado intentando alejar de su mente toda emoción y todo pensamiento. Aunque había que reconocer que ponerle la mente en blanco en clase, mientras los profesores los acribillaban a preguntas de repaso, no era lo más adecuado. Después de la cena, Harry se dirigió al despacho de Snape, preparándose para lo peor. Sin embargo, cuando cruzó el vestíbulo, Cho se le acercó corriendo. Aquí, indicó Harry, contento de tener motivo para retrasar su reunión con Snape, y le señaló el rincón del vestíbulo donde estaban los gigantescos relojes de arena. El de Gryffindor ya estaba casi vacío. ¿Estás bien? No te habrán preguntado a la profesora Umbridge nada sobre el ED, ¿verdad? No, no, respondió Cho. No, era solo que, bueno, solo quería decirte, Harry, jamás pensé que Marieta iba a ser una soplona. Sí, repuso él con aire taciturno. Lamentaba que Cho no hubiera elegido a sus amigas con más cuidado. No lo consolaba mucho saber que Marieta todavía estaba en la enfermería y que la señora Pomfrey no había conseguido hacer desaparecer ni un solo grano de su cara. En el fondo es una persona encantadora, comentó Cho, pero cometió un error. Harry la miró sin dar crédito a sus oídos. ¿Una persona encantadora que cometió un error? Pero si nos ha traicionado a todos, incluida tú. Bueno, no nos ha pasado nada, ¿verdad? Replicó Cho, suplicante. Es que su madre trabaja para el ministerio, a ella le resulta muy difícil. El padre de Ron también trabaja para el ministerio, saltó Harry furioso. Y por si no te lo habías notado, él no lleva escrito soplón en la cara. Eso no ha estado nada bien por parte de Hermione Granger, opinó Cho con dureza. Debió decirnos que había embrujado esa lista. Pues yo creo que fue una idea excelente, replicó Harry con frialdad. Cho se ruborizó y se pusieron los dos sus ojos brillantes. Ah, sí, se me olvidaba, claro. Sí fue idea de tu querida Hermione. No te pongas a llorar otra vez, le previno Harry. No iba a ponerme a llorar, gritó Cho. Bueno, está bien, ya tengo bastantes problemas. Pues ve y ocúpate de ellos, le espetó Cho furiosa. Luego se dio la vuelta y se alejó. Harry bajó las escaleras hacia la mazmorra de Snape. Estaba que echaba chispas y sabía por experiencia que a Snape le resultaría mucho más fácil entrar en su mente si llegaba enfadado y resentido. Pero aún así, antes de alcanzar la puerta de la mazmorra, no fue capaz de pensar en nada más que en unas cuantas cosas que debería de haberle dicho a Cho sobre Marieta. Llegas tarde, Potter, se quejó Snape fríamente cuando Harry cerró la puerta tras él. El profesor estaba de pie a espaldas de Harry retirando algunos pensamientos de su mente, como de costumbre, y colocándolos con cuidado en el pensadero de Dumbledore. Dejó la última hebra plateada en la vasija de piedra y se volvió para mirar a Harry. Bueno, dijo, ¿has practicado? Sí, mintió Harry fijando la vista en una de las paredes de la mesa de Snape. Ahora lo veremos, ¿no? Comentó con voz quedada. Saca la varita, Potter. Harry se colocó en la posición de siempre frente al profesor, entre éste y su mesa. Estaba muy enfadado con Cho y muy preocupado por lo de Snape que pudiera sacar de su mente. Contaré hasta 3, anunció Snape perezosamente. 1, 2, pero de pronto se abrió la puerta y Draco Malfoy entró atropelladamente en el despacho. Profesor Snape, señor. Oh, lo siento. Malfoy se quedó mirando a Snape y a Harry sorprendido. No pasa nada, Draco, lo tranquilizó el hombre y bajó la varita. Potter ha venido a repasar pociones curativas. Harry no había visto a Malfoy tan contento desde aquel día que la profesora Umbridge se presentó para supervisar la clase de Hagrid. No lo sabía, masculló mirando con un gesto burlón a Harry, que se había puesto muy colorado.
Habría dado cualquier cosa por gritarle la verdad a Malfoy, o mejor aún, por echarle una buena maldición. ¿Qué ocurre, Draco?, le preguntó Snape. Es la profesora Umbridge, señor. Ha encontrado a Montage, señor. Ha aparecido dentro de un baño del cuarto piso. ¿Cómo llegó ahí? No lo sé, señor. Está un poquito aturdido. Está bien, está bien. Potter, dijo Snape. Continuamos la clase mañana por la noche. Y tras pronunciar esas palabras, Snape salió pisando fuerte el despacho. Cuando el profesor estaba de espaldas, Malfoy miró a Harry moviendo los labios sin emitir ningún sonido y dijo: ¿Pociones curativas? Luego siguió Snape. Harry, que hervía de rabia, se guardó la varita mágica en la túnica y se dispuso a abandonar el despacho. Al menos tenía 24 horas más para practicar. Sabía que debía estar agradecido por haberse salvado por un pelito, aunque fuera a costa de que Malfoy le contara a todo el colegio que necesitaba clases particulares de pociones curativas. Sin embargo, cuando ya estaba a punto de marcharse, vio una mancha de luz temblorosa que danzaba en el marco de la puerta. Se detuvo y se quedó mirándola. Le recordó algo. Entonces cayó en cuenta. Se pareció un poco a las luces que había visto en el sueño de una noche anterior, cuando entró en la segunda habitación durante la incursión en el departamento de ministerios. Se dio la vuelta. La luz provenía del pensadero, que estaba encima de la mesa de Snape. Su contenido de blanco plateado fluía y arremolinaba los pensamientos de Snape, lo que el profesor no quería que Harry viera si el chico rompía accidentalmente las defensas. Harry se quedó mirando el pensadero, muerto de curiosidad. ¿Qué era aquello que Snape tanto quería ocultarle? Las luces plateadas temblaban en la pared. El muchacho avanzó un par de pasos hacia la mesa dándole vueltas al asunto. ¿Y si lo que Snape estaba decidido a ocultarle era información acerca del departamento de ministerios? ¿De misterios, perdón? Harry miró hacia la puerta. El corazón le latía más fuerte y deprisa que nunca. ¿Cuánto podía tardar Snape en rescatar a Montage del baño? ¿Volvería después directamente al despacho o acompañaría a Montage a la enfermería? Seguro que lo acompañaba. Montage era el capitán del equipo de Quidditch de Slytherin y Snape quería asegurarse de que se encontrara bien. Harry siguió andando hacia el pensadero. Se plantó delante de él y observó su contenido. Vaciló un momento aguzando el oído y luego volvió a sacar la varita mágica. No se oía nada ni en el despacho ni en el pasillo, así que dio un ligero golpe en el pensadero con la puntita de su varita. La sustancia plateada empezó a remolinarse muy deprisa. Harry se inclinó sobre ella y vio que se había vuelto transparente. Una vez más, estaba mirando desde arriba en el interior de una sala a través de una ventana circular que había en el techo. Entonces comprendió que, a menos de que se equivocara, lo que estaba viendo era el gran comedor. Estaba empañado con el aliento de la superficie de los pensamientos de Snape. Tenía la sensación de que su cerebro esperaba algo. Sería una locura hacer lo que estaba tentado a hacer. Temblaba. Snape podría regresar en cualquier momento. Pero Harry pensó en la cara de desenfado de Cho y en el gesto burlón de Malfoy, y el coraje imprudente se apoderó de él. Inspiró hondo y hundió la cara en la superficie de los pensamientos de Snape. Inmediatamente, el suelo del despacho dio una sacudida y Harry cayó de cabeza dentro del pensadero. Se precipitaba una fría oscuridad, girando con furia sobre sí mismo, y entonces estaba de pie en el gran comedor. Pero las 4 mesas de las casas habían desaparecido y en su lugar había más de un centenar de mesitas, orientadas hacia el mismo sitio, y cada una de ellas sentada con la cabeza gacha. Había un estudiante que escribía en un rollo de pergamino. Solo se oía el rasgueo de las plumas y de vez en cuando un susurro cuando alguien colocaba bien el trozo de pergamino. Era evidente que se trataba de un examen. El sol entraba a raudales por las altas ventanas y caía sobre las cabezas de los alumnos, arrancándoles destellos dorados, cobrizos y castaños. Harry miró atentamente a su alrededor. Snape tenía que estar por ahí. Ese recuerdo era suyo. Y en efecto, allí estaba sentado en una mesa colocada detrás de Harry. Este se quedó mirándolo. El adolescente de Snape tenía un aire pálido y greñudo, como una planta que no había visto mucho la luz. Su cabello lacio y grasiento caía sobre la mesa, y mientras escribía tenía la ganchuda nariz pegada al trozo de pergamino. Harry se colocó detrás de Snape y leyó el título de la hoja del examen: Defensa contra las artes oscuras. Timo. Así pues, Snape debía de tener 15 a 16 años más o menos, la edad que tenía Harry. Su mano iba rápidamente a un borde al otro del pergamino,
Había escrito como mínimo 30 centímetros más que sus vecinos y eso que su letra era minúscula y muy apretada. 5 minutos más. Harry se sobresaltó al oír aquella voz. Giró la cabeza y vio la parte superior de la cabeza del profesor Flitwick, que se movía entre las mesas. A escasa distancia, el profesor pasaba junto al muchacho de cabello negro y despeinado, muy negro y muy despeinado. Harry se desplazó tan deprisa que, de haber sido sólido, habría derribado varias mesas, pero se deslizó como en un sueño. Atravesó 2 hileras de mesas y enfiló un pasillo. La espalda del muchacho de cabello negro se acercó, y el chico empezó a enderezarse. Dejó la pluma encima de la mesa, tomó la hoja de pergamino y se puso a releer lo que había escrito. Harry se colocó frente a la mesa y miró a su padre a la edad de 15 años. Sintió una fuerte emoción y se le hizo un nudo en la garganta. Era como si estuviera mirándose a sí mismo, pero con algunas diferencias evidentes. Los ojos de James eran castaños, la nariz un poco más larga que la de Harry, y no había ninguna cicatriz en la frente, pero ambos tenían la misma cara delgada, la misma boca, las mismas cejas. James tenía también el mismo remolino que Harry en la coronilla. Las manos podrían haber sido las de su hijo, y Harry también estaba seguro de que cuando su padre se levantara comprobaría que medía más o menos lo mismo. James dio un gran bostezo y se pasó la mano por el pelo, despeinándoselo aún más. Entonces, tras echar un vistazo hacia donde estaba el profesor Flitwick, giró la cabeza y sonrió a un muchacho que estaba sentado 4 mesas atrás. Harry volvió a sentirse embargado por la emoción al ver a Sirius haciéndole a James una señal de aprobación con el pulgar. Sirius estaba cómodamente repantigando y se mecía sobre las patas traseras de la silla. Era muy atractivo. El oscuro cabello le tapaba los ojos y con una elegante naturalidad que ni James ni Harry habrían conseguido, y una chica que estaba sentada detrás de él lo miraba expectante, aunque Sirius no parecía haber reparado ese detalle. Y 2 asientos más allá de la chica, Harry notó un placentero cosquilleo en el estómago. Estaba Remus Lupin. Estaba muy pálido, se acercaba a la luna llena y muy concentrado en su examen, mientras releía sus respuestas. Se rascaba la barbilla con el extremo de la pluma, con el entrecejo ligeramente fruncido. Eso significaba que Colagusano también debía estar por ahí, y en efecto, Harry no tardó en dar con él, un chico menudo con cabello castaño claro y nariz puntiaguda. Colagusano parecía nervioso, se mordía las uñas, tenía la vista fija en la hoja de pergamino y no paraba de mover los pies. De vez en cuando miraba con ansiedad la hoja del examen de su vecino. Harry se quedó observando a Colagusano un momento y luego volvió a mirar a James, que ahora garabateaba en un trozo de pergamino de borrador. Había dibujado un snitch y estaba describiendo las letras LE. ¿Qué significaba? Dejen las plumas, por favor, chilló el profesor Flitwick. Tú también, Stevis, por favor. Quédense sentados en sus sitios mientras yo recojo las hojas. Accio. Más de un centenar de rollos de pergamino salieron volando por los aires y se lanzaron hacia los extendidos brazos del profesor Flitwick y lo hicieron caer hacia atrás. Varios estudiantes se rieron. Un par de alumnos de las primeras mesas se levantaron y sujetaron al profesor por los codos y lo ayudaron a levantarse. Gracias, gracias, dijo jadeando. Muy bien, ya se pueden ir todos. Harry miró a su padre, que había tachado rápidamente las iniciales L que había estado adornando. Se había puesto en pie de un brinco, había guardado su pluma y su hoja de preguntas en la mochila y se la había colgado al hombro, y esperaba que Sirius se le acercara. Harry miró alrededor y vio a Snape no lejos de ahí. Iba entre las mesas hacia las puertas del vestíbulo y seguía repasando la hoja de preguntas del examen. Cargado de espaldas pero anguloso, tenía unos andares agitados que recordaban una araña y un gigantesco cabello que movía a su alrededor de su rostro. Un grupo de chicas parlanchinas separaban a Snape de James y los demás, y colocándose en medio, Harry consiguió no perder de vista a Snape mientras agudizaba el oído para escuchar lo que decían su padre y sus amigos. ¿Te ha gustado la pregunta número 10, lunático?, le preguntó Sirius cuando salieron del vestíbulo. Me ha encantado, respondió Lupin enérgicamente. Enumere 5 características que identifican a un hombre lobo. Una pregunta estupenda.
¿Crees que las habrás puesto todas? Preguntó a su vez James, fingiendo preocupación. Creo que sí, repuso Lupin muy serio, mientras se unía a la multitud que se apiñaba alrededor de las puertas impaciente por salir a los soleados jardines. Pero me habría bastado con 3. 1. Está sentado en la misma silla. 2. Lleva puesta mi ropa. 3. Se llama Remus Lupin. Colagusano fue el único que no rió. Yo he puesto la forma del hocico, las pupilas y la cola con el penacho, comentó con ansiedad, pero no me acordaba de los demás. Mira que eres tonto, Colagusano, exclamó James con impaciencia. Te paseas con un hombre lobo una vez al mes y no. Baja la voz, suplicó Lupin. Harry nervioso volvió a girar la cabeza. Snape seguía cerca, absorto todavía en las preguntas de su examen, pero aquel era su recuerdo, y Harry estaba seguro de que si Snape decidía tomar otro camino cuando salieran a los jardines, él no podía seguir a su padre. Sin embargo, cuando James y sus 3 amigos se echaron a andar por la ladera del césped hacia el lago, vio con gran alivio que Snape los seguía. Todavía iba repasando la hoja de preguntas y al parecer no tenía un destino fijo. Harry caminaba un poco por delante de él y así podía continuar observando a James y a los demás. Bueno, el examen estaba facilísimo, oyó que decía Sirius. Me sorprendería mucho que no me pusieran un extraordinario. A mí también, añadió James, que se metió la mano en el bolsillo y sacó una indomita snitch dorada. ¿De dónde has sacado eso? La he robado, afirmó James sin darle importancia. Empezó a jugar con la snitch, dejándola volar hasta que se alejaba unos 30 centímetros y luego la atrapaba. Sus reflejos eran excelentes. Colagusano lo contemplaba admirado. Se detuvieron bajo la sombra del haya que había a orillas del lago, donde Harry, Ron y Hermione habían pasado su domingo terminando sus deberes, y se tumbaron en la hierba. Harry giró la cabeza una vez más y vio complacido que Snape también se había sentado en la hierba, bajo la densa sombra de los matorrales. Seguía repasando la hoja del timo, de modo de que Harry también se sentó en la hierba entre el haya y los matorrales, y de ese modo observaba a su padre y a sus 3 amigos. El sol hacía brillar la lisa superficie del lago, cuya orilla se había instalado el grupo de risueñas chicas que acababa de salir del gran comedor. Se había quitado los zapatos y los calcetines y se estaban refrescando los pies en el agua. Lupin había sacado un libro y se había puesto a leer. Sirius miraba a los estudiantes que se paseaban por los jardines con un aire de tanto altivo y aburrido, pero con elegancia. James seguía jugando con Snitch y cada vez que la dejaba que se alejase un poco más. La pelota siempre estaba a punto de escapar, pero él la atrapaba en el último momento. Colagusano lo observaba con la boca abierta. Cada vez que James la atrapaba de manera particularmente difícil, él soltaba un grito de asombro y aplaudía. Tras 5 minutos, Harry se preguntó por qué su padre no le decía a Colagusano que se controlara, pero parecía que a James le gustaba que le prestaran tanta atención. Harry se fijó que en su padre tenía la costumbre de desordenarse el cabello como si quisiera impedir que se ofreciera un aspecto demasiado pulido, y también miraba contiguamente a las chicas que se habían sentado a las orillas del lago. «Guarda eso, ¿quieres?», acabó diciéndole Sirius cuando James atrapó las Snips de modo magnífico y Colagusano lo victorió, antes de que Colagusano se haga pipí encima de la emoción. Colagusano se ruborizó ligeramente, pero James sonrió. «Si tanto te molesta», dijo, y se guardó la pelota en el bolsillo. Harry tuvo la certeza de que Sirius era la única persona por la que James habría dejado de presumir. «Me aburro», comentó Sirius. «Ojalá hubiera luna llena». «¿Te aburres?», se extrañó Lupin desde detrás de su libro. «Todavía nos quedan transformaciones. Si te aburres puedes preguntarme la lección. Toma». Él le pasó su libro. Pero Sirius soltó un resoplido y dijo: «No necesito el libro, me lo sé de memoria». «Esto te animará, Canuto», le comentó James en voz baja. «Mira quién está ahí». Sirius giró la cabeza y se quedó muy quieto, como un perro que había olfateado un conejo. «Fantástico», dijo con voz quedada. «Quijicus». Harry se volvió para ver a quién estaban mirando. Sirius. Snape se había levantado y estaba guardando la hoja del timo de su mochila. Cuando salió de la sombra de los matorrales y se echó a andar por la extensión de césped, Sirius y James se pusieron en pie. Lupin y Colagusano permanecieron sentados. Lupin seguía con la vista fija en el libro, aunque no movía los ojos y entre sus cejas había aparecido una pequeña arruga.
Colagusano miraba a Sirius y a James y luego a Snape con avidez y expectación. ¿Todo bien, Quejicus?, preguntó James en voz alta. Snape reaccionó tan deprisa que le dio impresión de que estaba esperando un ataque. Soltó su mochila, metió la mano dentro de su túnica y cuando empezó a levantar la varita, James gritó: ¡Expelliarmus! La varita de Snape saltó por los aires y cayó con un ruido sordo en la hierba. Detrás de él, Sirius volvió con una carcajada. ¡Impedimenta!, exclamó este señalando con su varita a Snape, que tropezó y cayó al suelo cuando se lanzaba a recoger su varita. Muchos estudiantes se habían vuelto para mirar, algunos se habían levantado y se acercaban un poco. Unos parecían preocupados y otros divertidos. Snape estaba tirado en el suelo, jadeante. James y Sirius avanzaron hacia él con las varitas levantadas. James giraba de vez en cuando la cabeza para mirar a las chicas que había sentadas en el borde del lago. Colagusano también se había puesto en pie y había pasado junto a Lupin para ver mejor. ¿Cómo te ha ido en el examen, Quejiquis?, preguntó James. Me he fijado en él. Él tenía la nariz pegada en el pergamino, aseguró Sirius con maldad. Su hoja debe de estar llena de manchas de grasa. No van a poder leer ni una palabra. Varios estudiantes que estaban mirando rieron. Era evidente que Snape no tenía muchos amigos. Colagusano rió con una estridencia. Snape, por su parte, intentaba levantarse, pero el embrujo todavía duraba, de modo que forcejeaba como si estuviera atado con cuerdas invisibles. Esperen y verán, dijo entrecortadamente, contemplando su profundo odio a James. Esperen y verán. ¿Qué veremos?, preguntó Sirius impávido. ¿Qué vas a hacer? ¿Quejiquis? ¿Limpiarte los mocos en nuestra ropa? Snape soltó un torrente de palabrotas mezcladas con maleficios, pero como su varita había ido a parar 3 metros de él, no pasó nada. «Vete a lavar esa boca», le espetó James. Fregotego. Inmediatamente empezaron a salir rosadas pompas de jabón de la boca de Snape. La espuma le cubría los labios, le provocaba arcadas y hacía que se atragantara. «Déjenme en paz». James y Sirius giraron la cabeza e inmediatamente James se llevó a la mano que tenía libre la cabeza y se revolvió el cabello. Era una de las chicas de la orilla del lago. Tenía una poblada mata de cabello rojo oscuro que llegaba hasta los hombros, y unos ojos almendrados de un verde asombroso, iguales a los de Harry. Era la madre de Harry. «¿Qué tal, Evans?», le saludó James con un tono de mucho más agradable, grave y maduro. «Déjenlo en paz», repitió Lily. Miraba a James sin disimular una profunda antipatía. «¿Qué les ha hecho?». «Bueno», respondió James, e hizo como si reflexionara acerca de la pregunta. «Es simplemente que existe. No sé si me explico». Muchos estudiantes que se habían acercado rieron, incluidos Sirius y Colagusano, pero Lupin, que seguía en apariencia concentrado en su libro, no se rió, y tampoco lo hizo Lily. «¿Te crees muy gracioso?», afirmó ella con frialdad. «Pero no eres más que un sinvergüenza arrogante y bravucón, Potter. Déjalo en paz». «Lo dejaré en paz si sales conmigo, Evans», replicó rápidamente James. «Vamos, sal conmigo y no volveré a apuntar a Quejiquis con mi varita». A sus espaldas, el efecto del embrujo paralizante estaba remitiendo, y Snape se arrastraba con lentitud hacia su varita, escupiendo espuma de jabón. «No saldría contigo ni aunque tuviera que elegir entre tú y el calamar gigante», le aseguró Lily. «Mala suerte, cornamenta», exclamó Sirius con viveza y se volvió hacia Snape. «¿Eh?» «Demasiado tarde». Snape apuntaba con su varita a James. Se produjo un destello de luz, un tajo apareció en la cara de James y la túnica se manchó de sangre. James se giró rápidamente sobre sí mismo. Hubo otro destello. Snape quedó colgado por los pies en el aire. Su túnica le tapó la cabeza y dejó al descubierto unas delgadas y pálidas piernas y unos calzoncillos grisáceos. Muchos de los curiosos vitorearon a James. Sirius, James y Colagusano rieron a carcajadas. Lily, cuya expresión de rabia había vacilado un instante, como si fuera a sonreír, gritó: «¡Bájenlo!». «Como quieras», convino James y apuntó hacia arriba con su varita. Snape cayó al suelo como un montón de ropa arrugada. Se desenredó la túnica y se puso rápidamente en pie con la varita en la mano, pero Sirius exclamó: «¡Petrificus totalus!». Y Snape se volvió a caer de bruces, rígido como una tabla. «Déjenlo en paz».
gritó Lily, que ahora también enarbolaba su varita. James y Sirius la miraron con cautela. Por favor, Evans, no me obligues a echarte un maleficio, protestó James con serenidad. Pues retírale la maldición. James exhaló un hondo suspiro, se volvió hacia Snape y pronunció la contramaldición. Ya está, dijo mientras Snape se ponía trabajosamente de pie. Has tenido suerte de que Evans estuviera aquí, Quejicus. No necesito la ayuda de una asquerosa sangre sucia como ella. Lily parpadeó y fríamente dijo: Bien, la próxima vez no me meteré donde no me llaman. Y por cierto, añadió, yo, yo que tú también me lavaría los calzoncillos, Quejicus. Pídele disculpas a Evans, le gritó James a Snape, apuntándome amenazadoramente con la varita. No quiero que lo obligues a pedirme disculpas, le gritó Lily a James. Tú eres tan detestable como él. ¿Qué? Gritó James. Yo jamás te llamaría eso que tú sabes. Siempre estás desordenándome el pelo porque crees que queda bien, que parezca que acabas de bajarte de la escoba. Vas presumiendo por ahí con esa estúpida snitch. Te pavoneas y echas maleficios a la gente por cualquier tontería. Me sorprende que tu escoba pueda levantarse del suelo con lo que debe de pesar tu enorme cabeza. Me das asco, exclamó, y dio media vuelta y se marchó de ahí a buen paso. Evans, le gritó James. ¡Hey, Evans! Pero Lily no miró hacia atrás. ¿Qué mosca le ha picado? Dijo James, intentando en vano fingir que no era una pregunta hecha al azar y que en realidad no le importaba. Leyendo entre líneas, yo diría que te encuentra un poco creído, amigo mío, apuntó Sirius. Está bien, aceptó James con gesto de fastidio. Está bien. Entonces se produjo otro destello y Snape volvió a colgar por los pies en el aire. ¿Quién quiere ver cómo le quito los calzoncillos a Snape? Pero Harry no llegó a saber si James le quitó los calzoncillos a Snape o no, pues una mano se había cerrado alrededor de su brazo con la fuerza de unas tenazas. El chico hizo una mueca de dolor y giró la cabeza para ver quién lo estaba sujetando, y vio con horror al Snape adulto detrás de él, lívido de rabia. ¿Te diviertes? Harry no notó que se elevaba por el aire. Los soleados jardines se evaporaban a su alrededor, subía flotando por una gélida oscuridad, y la mano de Snape seguía sujetándolo con fuerza por el brazo. Entonces, con la sensación de que el que caía en picada como si hubiera dado una voltereta en el aire, sus pies dieron contra el suelo de piedra de la mazmorra de Snape, y se encontró de nuevo plantado ante el pensadero que había encima de la mesa del oscuro despacho del que, en la actualidad, era su profesor de pociones. ¿Y bien? Preguntó Snape. Le apretaba tanto el brazo a Harry que empezó a dormírsele la mano. ¿Te lo has pasado bien, Potter? No, no, contestó Harry al mismo tiempo que intentaba liberar su brazo. Snape daba miedo, le temblaban los labios. Estaba blanco como el papel y le temblaban los dientes. Tu padre era un tipo muy gracioso, ¿verdad? Dijo el profesor y zarandeó a Harry hasta que le resbalaron las gafas por la nariz. Yo no. Snape empujó a Harry con todas sus fuerzas y este cayó estrepitosamente contra el suelo de la mazmorra. No le cuentes a nadie de lo que has visto, bramó Snape. No, repuso Harry, que se levantó tan lejos como pudo de Snape. No, claro que no. Largo de aquí. No quiero volver a verte jamás en este despacho. Cuando Harry salió del despacho hacia la puerta, un tarro de cucarachas muertas se estrelló sobre su cabeza. Abrió la puerta de un tirón, echó a correr por el pasillo y no paró hasta que estuvo 3 pisos de distancia de Snape. Entonces se apoyó en la pared jadeando y se frotó el magullado brazo. No le apetecía volver tan pronto a la torre de Gryffindor, ni contarles a Ron y Hermione lo que acababa de ver. Si se sentía horrorizado y desdichado no era porque Snape le hubiera gritado ni porque le hubiera lanzado un tarro de cucarachas, sino porque él sabía qué experimentaba uno cuando lo humillaban en medio del coro de curiosos. Y se sabía exactamente qué había sentido Snape cuando su padre se habría burlado de él, a juzgar por lo que acababa de ver. Su padre había sido tan arrogante como Snape siempre le había dado a entender. Fin del capítulo 28. Pues, muchas gracias, gente. Nuevamente terminamos otro capítulo, 54 minutos. Este me gustó en particular. Siempre había querido ver cómo era o cómo estaba esta parte de la vida de ¿cómo se llama? De Snape, porque
A pesar de que en las películas he visto un poco, pues siempre tenía esa espina, ¿no? De decir qué más hay de este lado, ¿no? Y entonces en específico creo que me gustó mucho. No sé en qué rayos, ojalá y se vea más adelante en qué momento pasó de odiarlo a tener un hijo con él, pero pues vamos a ver en qué termina. También ahorita me lo acaban de correr a Harry del despacho, entonces ya no habrá oclumancia. Lo veremos en el siguiente, bueno, no sé si en el siguiente, pero en los siguientes capítulos de Harry Potter. Gracias. Buenas noches.